Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+, un podcast de entrevistas con proyectos musicales del vastísimo universo latine. Mi nombre es Roberto García y hoy voy a compartir una charla que tuve con el músico chileno radicado ya acá en Ciudad de México. Estoy hablando de El Mulu. La razón de esta entrevista es platicar de su más reciente sencillo llamado La Fiesta. Estamos platicando de este track, así como de varios otros detalles interesantes que envuelven todo el proyecto de El Mulu. Estaremos platicando de pues este concepto, esta idea del folclore del futuro, de su colaboración con Pehuenche, de su relación con la palabra, en fin, varios tópicos interesantes que platicar con el gran Mulu, pero antes de ello, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, estamos a la orden en nuestro correo electrónico en rmas.contacto@gmail.com. Déjenos un mensaje con toda su información en cualquiera de nuestras redes sociales en rmas podcast o bien desde nuestra página principal en rmas.mx en la sección de contacto. Ahí estamos al pendiente de toda la información que nos compartan. Por favor, déjenos pues información del proyecto, ligas para escucharlos, para conocerlos o cualquier tipo de información necesaria para poder tener una postal un poco amplia del proyecto y así poder conocerlo y por supuesto en medida de lo posible coordinar una charla para publicarla por acá, pero bueno, pues ahí estamos a la orden en estos canales. Ahora sí los dejo con El Mulu y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados con un músico y compositor chileno ahora radicado en Ciudad de México. Estoy hablando de El Mulu. Él estará platicándonos de este sencillo que continúa de promoción llamado La Fiesta. Pero bueno, antes de ello, permítanme darle la bienvenida. El Mulu, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy bien, gracias por recibirme. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición y por supuesto por tu música. Buenísimo, estoy súper a gusto para que hablemos de todo lo que se puede hablar. Perfecto. Oye, pues lo que nos convoca es esta canción, La Fiesta. Platícanos un poco cómo nace esta canción, cómo nace la colaboración con Pehuenche. Es una canción bastante interesante, tanto en forma como en fondo, pero platícanos cómo surge este track. La Fiesta es parte de una camada de canciones que compuse en el año 2020, cuando llegué a México en plena pandemia. Y fue un periodo de mucho desahogo, de componer a modo de desahogo muchas canciones, porque fue una situación muy sorpresiva, porque en principio yo venía a la Ciudad de México por una sola semana, y debido al COVID en realidad, fue que en Chile se cerraron las fronteras de los aeropuertos y me quedé un poco, me quedé a la fuerza. A la larga, obviamente, digo que bueno que me tocó quedarme aquí. Pero en ese momento no estaban mis planes, entonces conocía bueno, a prácticamente nadie, ni nada. También como era plena pandemia, estaba todo detenido en la escena musical. Y fue un periodo de tiempo en el que me sentía bastante solo y justamente La Fiesta es parte de esa camada de canciones como eh, que fue para subir el ánimo y también una invitación para recordar la importancia de no abandonarme en los momentos adversos, en los momentos difíciles, saber ponerle el pecho a esas situaciones. Y la fiesta habla justamente de eso, de animarnos a no dejar de tener valentía en los momentos difíciles. Y ese mismo año fue cuando conocí a Pehuenche en un concierto muy chiquito, de los pocos que habían durante pandemia. Creo que era un concierto como para 15 personas. Y yo lo fui a ver porque me lo topé en una publicidad de Instagram. Quedé impresionado con su voz. Y luego quedé aún más impresionado cuando lo vi en vivo. Y Rafa, eh, que es el nombre detrás de Pehuenche, para mí es de los máximos talentos que hay actualmente en la escena musical mexicana. Pasamos a ser muy amigos, después vecinos, por ende no había mucho pretexto para no hacer la colaboración. Y bueno, tenemos búsquedas muy similares, como de buscar elementos de nuestra música raíz, en mi caso del folclore chileno, en su caso de la música de Jalapa, todo el rollo este de Veracruz.
Y la fiesta fue el pretexto que encontramos para unir fuerza y cantar juntos una canción. Enhorabuena fue una canción mía y nada, quedé muy contento. Oye, de esa primera, pues, no sé si versión o de las primeras ideas para esta canción, cuando estabas varado acá en la Ciudad de México, ¿qué tanto cambia la emoción y pues sí, pues, la entraña de las emociones a la hora de desarrollarla para crear una canción, bueno, para grabarla y demás, para lanzarla como un sencillo, pues? Pues son muchas las cosas que uno que recoge, ¿no? Hay muchas cosas sucediendo y son muchas las cosas por las cuales uno se va impregnando. Eh, por un lado, este, el escuchar música mexicana me ha servido de mucho y me ha influenciado bastante. Eh, Como que hay un rollo tanto en la poesía, tanto en lo musical como en la poesía, que empasta de manera muy contrastante a cómo se hacen las cosas de donde yo vengo, pero que acaba siendo muy beneficioso, como esta manera tan directa que se tiene aquí en este país de decir las cosas a través de las canciones. Contrasta de una manera muy hermosa con quizá la poesía chilena, que es bastante profunda y bastante metafórica. Eh, por ahí también el hecho de compartir esta canción con Rafa fue algo que también me influyó mucho porque me quedé escuchando mucho su música y de alguna manera eh, ocurrió que tanto él también la siente muy suya, como que tiene mucho de su lenguaje también. Y sacar esta canción también es algo bastante bonito porque para mí sigue reafirmando el hecho de que hacer música en este país es como tierra de todos, ¿no? Porque yo sé que la propuesta que estoy compartiendo viene de un origen bastante chileno en su género musical o en su ritmo, en su melodía o en sus temáticas también. Y yo sé que eso se percibe al escuchar las canciones. Y el hecho de que estemos encauzando una carrera musical aquí, más bien desarrollando una carrera en México que está encauzada por el folclore chileno y que la gente la esté recibiendo de una manera tan bonita y que la sientan igual de suya y para nada ajeno, eh, es una gran noticia y en realidad el estar sacando estas canciones que venimos haciendo son justamente una manera como de reafirmar esa consigna, ese concepto que la música no tiene frontera y basta con que a alguien le haga sentido el mensaje o simplemente la canción le transmita como para que más allá del lugar geográfico a que esa persona pertenezca, puedan sentir la canción igual de suya. Claro, oye, platícanos un poco de esta idea o esta etiqueta que encontramos en la información que nos comparten de folclore del futuro. Bueno, yo siempre tuve la inquietud de rescatar elementos de la raíz folclórica, en este caso de la raíz folclórica de mi país, em, pero siempre tuve la inquietud de rescatarlo y llevarlo a un plano mucho más actual y vigente y moderno, como que nunca me funcionó muy bien esto como de ser purista de los géneros. Escucho mucha música y hago una amalgama como puedo, como me nace. Y en el caso del folclore siempre me pasó eso, como que nunca me nació componer pensando en ser súper fiel a lo que es el folclore como tal. Y siempre pensé y me pregunté de una manera súper espontánea cómo podemos hacer para que esto se siga sintiendo con historia y con su propia identidad, pero que se sienta como actual. Y desde ahí, en algún momento para adelante, comencé a pensar esto como el folclore del futuro, que es un concepto bastante romántico, pero que a mí me hace mucho sentido. Primero, me parece que el folclore es un concepto bastante universal, o debiese ser considerado mucho más universal de la manera en la que se concibe. Creo que el folclore, tu música de raíz, no tiene por qué estar necesariamente atado o condicionado al lugar geográfico en el que provienes. Creo que
las raíces de todos pueden ser cualquier raíz y a mí me ponían Violeta Parra cuando chico, como también me ponían a Ray Charles y siento que me influenciaron de la misma manera. Y lo que hoy en día se viene considerando una reinvención del folclore, que podría ser lo que estoy haciendo yo o podría ser lo que están haciendo otros artistas también, creo que eventualmente, si nos hacemos cargo de las propuestas que estamos queriendo defender para las generaciones futuras, lo que hoy en día estamos haciendo y es visto como una reinvención, podría ser considerado como su propio folclore. Eh, entonces, en ese sentido, cuando hablo de folclore del futuro, no quiero, yo creo que la tradición es necesario que exista y tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. Pero creo que hay muchas maneras por las cuales uno puede como reinventar y hacerle justicia a la belleza que hay detrás de la música folclórica para que las nuevas generaciones también la puedan sentir suyas. Oye, ¿cómo es el trabajo, pues, de hacer que estos dos mundos dialoguen? ¿Es un trabajo complicado, es un trabajo muy sesudo de pensar en métricas y demás, o es algo mucho más natural el hacer que la tradición, como los sonidos modernos o ideas más modernas de la música, dialoguen de forma tan fluida como lo hacen en tu proyecto musical? Es muy natural y es una búsqueda muy espontánea, como te digo. Incluso yo tampoco es que me considere como un abanderado que conoce perfectamente lo que está haciendo respecto al folclore y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer como para que se sienta moderno. En realidad es una búsqueda muy personal que proviene de una inquietud y proviene de una necesidad, porque es lo que musicalmente me hace sentido. También creo que todos cargamos de por sí la música folclórica dentro de nosotros porque es algo con lo que se nace. Em, pero creo que en parte el resultado deriva después de haber escuchado mucha música y quizá tener claro qué cosas te gusta de cada género, como por ejemplo, o de cada artista. Cuando yo escucho a José González, por ejemplo, me atrapa mucho el tratamiento que tiene el sonido de su guitarra. Quizá cuando escucho otras bandas que no tienen nada que ver una con la otra, como Sigur Rós, por ejemplo, una banda de post-rock de Islandia, quizá me atrapa mucho lo que hacen, todo lo que hacen en cuanto a los sonidos ambientales. Por ejemplo, quizá lo que me atrapa más del huayno es el ritmo de las percusiones, lo que quizá me atrapa más de la cueca en la estructura y, y también el hecho como de enamorarse de muchas cosas y de crear, por así decir, como tu persona perfecta, como con lo mejor que encontraste de todos los lados musicales, crear así como tu canción perfecta, tu onda perfecta, tu persona perfecta. Yo lo veo un poco así, como que es lo mejor que puedo sacar de cada lugar y también las canciones nos van pidiendo cosas diferentes y uno tiene que ir aprendiendo a leer eso. Pero sí es muy natural. También creo que, no sé, los diccionarios para mí cada vez se me hacen más incompletos. Entonces, eh, si estamos en un momento donde tenemos mucho de dónde escuchar y de dónde sacar referente, influencia, ¿cuál es la razón por la que nos deberíamos limitar? Parte también lo veo así. Oye, justo otra de las cosas que encuentro muy interesante tanto en tu proyecto como en músicos afines o similares es esta revalorización de la palabra, voy a entrecomillar, más compleja, una exploración más rica, más de fondo a la palabra. No quiero decir que otros proyectos con letras quizá un poco más directas y demás no tengan ningún valor, pero en el caso de esta generación como la tuya, me parece que hay una revalorización de ello, ¿no? De la palabra, de la poesía. En tu caso, ¿cómo te relacionas con la palabra, además de con la música? ¿O es estrictamente en la música donde encontramos tu relación con la palabra, pues? Pues mi manera de hacer canciones, por ejemplo, siempre fue un poco, eh, no sé si a alguien más le ocurrirá, pero por ejemplo, creo que he tenido procesos muy diferentes a muchas otras personas. Yo, por ejemplo, si bien hago todas mis canciones, yo nunca he compuesto una canción escribiendo la letra en papel o escribiendo la letra en
otra cosa, celular, qué sé yo. Yo siempre he tenido muy buena memoria y mis canciones las voy haciendo así a voz alta y las voy recordando. Y por ahí también hay frases que quizá trato de elaborar un poco más y otras frases que salen un poco de la nada y uno se pone a veces incluso un plan un poco de fingidor y va dándole significado a las frases que se le vienen. Em, pero sí, como que mi relación con la palabra aplicado como a las canciones muchas veces tiene que ver con las imágenes, muchas veces tiene que ver como con la cuánto te puede decir una frase por sí solo, más allá de que entiendas el significado como tal o no. Eh, a veces tiene que ver eh, como con querer hacerle justicia a una historia que tiene que ver con mi vida o con la de otra persona. Y no sé, creo que es un equilibrio entre querer decir las cosas de una manera especial, eh, saber cuándo está bien decirlo de manera más profunda y cuándo la misma canción te está pidiendo que seas como mucho más directo. Y también en parte, eh, y esto es algo súper personal, como que siempre todo lo que hago, además del significado, como que siempre está este criterio como estético, ¿no? Eh, de que hay palabras que me suenan mejores que otras, eh, y me suenan mejores que otras y ya, que pueden significar lo mismo, pero una como que el hecho de que terminen, qué sé yo, AR, hace que me evoque mucho más cosas que la otra palabra, ¿me explico? Pero sí, no sé, yo creo que tiene que ver entre ser honesto y ser como la mayoría de los cantautores, como buenos fingidores, como a justa medida, ¿cachai? Como mientras seamos facilitadores de emociones para la gente, que creo que es lo más importante, hacer arte para compartir con la gente, creo que va a estar todo bien. Perfecto. Oye, pues la fiesta, este sencillo que nos convoca a esta charla, se estrenó el pasado 26 de mayo. ¿Cuál es el presente y futuro de tu proyecto? El presente de mi proyecto es que estamos muy, muy felices con todo lo que hemos hecho. Y digo hemos porque obviamente no sería capaz de hacer todo lo que está sucediendo por mi cuenta. Eh, Han sido una seguidilla de años como muy lindos y no han sido sencillos, como te digo, yo llegué en pleno 2020 cuando todo estaba detenido. El 2021 fue un año de reactivación y recién siento que del año pasado al presente estoy viendo como frutos que son en parte también eh, causa de que la escena haya vuelto a funcionar como funciona. Eh, He compartido escenario con artistas con los que siempre soñé compartir, qué sé yo, Vicentico, Cani García, Carla Morrison. He hecho colaboraciones con artistas que conocí acá de la misma ciudad, como el mismo Pehuencha, actualmente en la fiesta, con arroba nata a principio de año. eh, y actualmente el hecho de haber sacado La Fiesta, que es el primer sencillo de este disco, de alguna manera también hace que nos tengamos que responsabilizar y hacernos cargo de haber sacado esta canción y, y decir abiertamente que en lo que resta del año van a seguir saliendo sencillos que son parte del disco, que son parte de esta búsqueda artística que tenemos de todo lo que hemos hablado, de esto de Folklore del Futuro también. Eh, Soy alguien que se mantiene muy activo tocando en vivo, entonces cualquier persona que esté siguiendo mi proyecto, mi música, va a poder verme en algún lugar de la Ciudad de México y también, obviamente, el estar comenzando a sacar este disco hace que nos pongamos como un objetivo a medianamente largo plazo una gira por México. Entonces, estamos como haciéndonos cargo de todo lo que tiene, de lo mejor que puede ir acompañado del lanzamiento de un disco. Así que invito a la gente a que esté súper al pendiente porque los meses que se vienen, así como los meses eh, que han ido,
los meses anteriores ha sido como tiempos de mucha actividad, de compartir mucha música y conciertos en vivo. Lo que viene de acá en adelante es lo mismo, pero multiplicado. Así que los invito a que estén al pendiente y escuchen lo que estamos haciendo. Oye, ¿cuál es el mejor canal o red social para estar al pendiente de todo tu proyecto? Pues me pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram me pueden encontrar como El Mulu, eh, como en Instagram y en cualquier parte, así como también en las plataformas de streaming me pueden encontrar también como El Mulu. Así que eso, los invito a que vayan a seguir mi música, vayan a escucharla y que estén atentos a lo que estamos haciendo y que lo estamos queriendo compartir con ustedes con mucho cariño. Perfecto, pues dejaremos esas ligas en la descripción de este podcast. Y bueno, El Mulu, ha sido un placer platicar contigo, conocer un poco más de tu proyecto musical. ¿Algo que gustes agregar a esta charla? Nada, que muchas gracias Roberto por recibirme y gracias por apoyar a la gente que está queriendo aquí compartir lo que hace artísticamente. Así que espero que podamos conversar de nuevo más pronto que tarde y tengamos otro pretexto por el cual hablar. Pues ahí está, vayamos a escuchar este sencillo, La Fiesta, y todo el material que tiene colgado en plataformas digitales El Mulu. Y bueno, pues sí, este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Increíble tarde. Agradezco nuevamente el tiempo y la disposición de El Mulu para con este espacio, para con este podcast, por supuesto. Vayamos, como lo decía, a disfrutar de su música en plataformas digitales y estar al pendiente de todas las noticias y las presentaciones en vivo que tenga pues ahí en redes sociales. Y por qué no decirle qué es lo que sentimos al escuchar su música. Pues bueno, pues muchísimas gracias, como lo decía, a El Mulu, pero también muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado este archivo de audio hasta este punto. Pues los invitamos, por supuesto, a que estén al pendiente de nuestras próximas entrevistas y que se revisen nuestro catálogo de las charlas que ya hemos publicado por acá, ya saben, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, Deezer, en fin, varias plataformas en las que estamos publicando. Y bueno, pues dicho esto, ahora sí, me despido, pero nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.